La multiculturalidad no es el poliamor, ¿no? Yo creo. Es completamente diferente. El poliamor antes le decíamos adulterio, si mal no recuerdo. Pero en fin, las cosas cambian. La ética tiene que ver, básicamente, tiene 3 puntos que son interesantes. El primero es el comienzo de la vida. El segundo, tan importante como el primero, es el fin de la vida. Y el tercero, que es tan importante como los otros 2, es lo que va desde el comienzo de la vida hasta el fin de la vida, que se puede resumir en la relación médico-paciente. En todas estas instancias, el médico tiene un papel fundamental y primordial. Desde el momento que cada una de estas instancias de la vida tiene una orientación, especialmente desde el punto de vista médico, que debe ser encarada con un criterio del bien y del mal, es decir, con un criterio ético. La ética es, sin duda alguna, la primera característica del hombre. Siempre decimos que la primera característica es cuando es echado del paraíso, que le dicen: parirás con dolor como la vaca y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero hay una etapa anterior a esa. La etapa anterior a esa es el árbol del bien y del mal. Es decir, lo primero que caracteriza al hombre después del paraíso es el conocimiento del bien y del mal, es decir, el conocimiento del mal, fundamentalmente para evitarlo y para orientarse hacia el bien. Es decir, que la ética está fundamentalmente introducida en nuestro genoma, por lo menos desde antes de ser hombre, desde el primer instante en que el hombre se decide a tener una autonomía. En este sentido, en los problemas del final de la vida, hay uno que es el que está encarado en esta reunión, que es la anticipación de no reanimación. En realidad, este anticipo de no reanimación no es solamente para no reanimación. Puede haber también directivas anticipadas con respecto a que no haya ningún tipo de exigencia o de sobreprotección o sobretratamiento o encarnizamiento, si queramos decirle, sobre un individuo que no tiene probabilidades de sobrevivir. Pero en realidad lo que está orientado desde el principio, lo que está fundamentado desde el principio, es la de no reanimación. La de no reanimación es una orden médica escrita por un médico después de hablar con el enfermo o con algún apoderado o familiar. Es decir, es una orden del médico y es una orden escrita. La orden del médico, ¿por qué? Porque es el encargado de mantener en vida o dejar morir a una persona. El dejar morir no quiere decir abandono de persona. Significa que llegamos a un punto de el tratamiento de ese individuo que no tiene ninguna posibilidad de salir, y entonces lo que hacemos es disminuir, digamos, nuestra intensidad de tratamiento, porque los médicos desde toda la vida estamos para la vida. Para el médico, la ética consiste: el bien es la vida y el mal es la muerte.
Y si estamos hablando de la muerte y de permitir la muerte, en el fondo de nuestro corazón estamos pensando que no estamos haciendo demasiado bien las cosas, porque toda nuestra preparación, todo nuestro profundo espíritu está a favor de la vida siempre. Y el no estar a favor de la vida siempre nos crea algún tipo de problemas. En realidad, lo que significa este pedido es no hacer maniobras de resucitación, de reanimación cardiopulmonar. Y esto lo mejor es que ocurra cuando tenemos un documento escrito del paciente. Y si no tenemos un documento escrito, tenemos que tener una reunión, una conversación importante con este enfermo para que ratifique o niegue esa posibilidad de reanimación. Para esto, el paciente tiene que ser un individuo capaz, es decir, que pueda racionalizar, que pueda tener un pensamiento claro. Y además tiene que tener un adecuado conocimiento y estar bien informado de todo lo que puede ocurrir o no puede ocurrir. Y además tiene que ser una decisión libre. Es decir, todos estos hechos tienen que estar antes de la decisión. E incluso conviene, si la decisión está escrita, y si está escrita desde hace mucho tiempo, tener una conversación con el paciente con esta característica de capaz, informado y libre, tener una conversación con el paciente para ver si está de acuerdo con lo que dijo, a lo mejor en un momento de depresión o en un momento diferente de su vida, y en este instante no lo quiere ratificar o no lo quiere ratificar. ¿Por qué? Porque el médico es el que va a hacer la indicación. Y si el médico va a hacer la indicación, lo tiene que hacer con su responsabilidad. Pero esta responsabilidad tiene que estar de acuerdo con las necesidades y los deseos del paciente. Si no tenemos ninguno de estos hechos y el individuo no puede razonar, no está informado y no es libre, entonces vamos a hablar con la familia o vamos a hablar con el tutor o el encargado del paciente. Y si no hay tutor o encargado del paciente y no hay un documento previo, el médico también puede determinar que no haya ningún tipo de reanimación cardiopulmonar, al tener plena conciencia de que ese enfermo no tiene salida ninguna y que lo que estamos haciendo no es alargarle la vida, sino alargarle la muerte. Esa es la verdad. La otra posibilidad es la limitación del esfuerzo terapéutico, lo que se ha dado en llamar el encarnizamiento terapéutico, de los cuales hay muchísimos ejemplos en la historia. El más reciente es el de Franco, que lo tuvieron varios meses, yo pienso, en esta circunstancia, en esta situación. Esto tiene que ver fundamentalmente con la aparición de un ordenamiento nuevo de la medicina, que es la terapia intensiva. Y dentro de la terapia intensiva, la posibilidad de intubar y respirar a un individuo. Es decir, mientras tenga corazón y mientras tenga la respiración y le podamos dar alimentos y oxígeno por la respiración, el individuo puede durar muchísimo tiempo, sin ningún sentido. Eso sí, sin ningún sentido. De todas formas, en esta circunstancia el médico va a tener una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque no es que no va a hacer algo, tiene que hacer algo, tiene que sacarle la respiración artificial, tiene que posibilitar que el corazón deje de latir. Y esta es una responsabilidad del médico, que la va a firmar también y que va a ser pública para todas las personas, pero que de todas formas es una responsabilidad más que tiene sobre la vida y la muerte de las personas. Y los médicos no tenemos esa potencialidad.
Los médicos tenemos la obligación de la vida, ese es el problema. Y esa potencialidad de la vida y la muerte también es una parte de la vida, y de todas formas la tendremos que respetar y hacer digna. No es una condena a muerte la falta de terapéutica, no es una condena a muerte del paciente, es un dejar que la naturaleza funcione en el momento que tiene que funcionar, que es en el momento de la muerte. Por supuesto que siempre hay un peso en el espíritu. Por supuesto que siempre va a haber un peso en el espíritu. Y al final, el fin de la vida para muchísimas personas no es bien comprendido. No es bien comprendido. Tenemos que explicar algo que a nosotros mismos nos pesa. Y entonces a las personas a las que les tenemos que explicar, incluso al paciente, a los familiares o a los encargados, van a tener también la duda que profundamente tenemos también los médicos en este sentido. Por otra parte, la reanimación, cuando vemos las películas, las series de televisión, siempre la reanimación cardiopulmonar tiene buen éxito. Casi siempre tiene buen éxito. Y las cifras verdaderas son que la reanimación cardiopulmonar tiene buen éxito entre el 3 y el 16% de los casos. Es decir, un 10%, digamos, un 8%. Cosa que realmente no es demasiado trascendente, no es que tenga demasiada importancia. De todas formas, la tendremos que hacer. Pero si no la hacemos, no estamos perdiendo mucho. Es decir, el paciente quiere que no se lo reanime, bueno, no se lo reanima. Pero más o menos es dejar que funcione una etapa de la vida, que es la muerte, de acuerdo con las leyes comunes, y que no hay demasiadas posibilidades con una reanimación cardiopulmonar, no hay demasiadas posibilidades de sobrevida. Y además tendríamos que ver qué ocurre después, si el paciente se reanima, siendo un paciente absolutamente terminal. Si el paciente se reanima, nos está trayendo de vuelta otro problema. La próxima vez que pierda la respiración y el corazón, no se le hará nada, pero de todas formas puede repetirse. Estos hechos pueden repetirse. Lo que ocurre también, y acá entramos en la parte de la donación de órganos, lo que ocurre es que el criterio de la muerte ha cambiado muchísimo desde no hace mucho tiempo. Cuando muchos de nosotros nos recibimos, yo por lo menos hace un par de años, la definición de la muerte, que era el paro cardiorrespiratorio, no lo que significa el ridículo certificado de defunción que tenemos nosotros, que dice paro cardiorrespiratorio, y después de decir toda la gente se muere por cardiorrespiratorio, y después viene la enfermedad. Así perdemos, desde el punto de vista estadístico, perdemos muchísimos datos. El paro cardiorrespiratorio, ¿cómo se diagnosticaba? Se tomaba el pulso, se escuchaba con el estetoscopio los ruidos cardíacos y se veía que no respiraba. Le podíamos poner un espejito para ver si se empañaba o no se empañaba, y decían, bueno, este señor está muerto. Pero a partir de hace deben ser entre 30 y 40 años del primer trasplante cardíaco, ¿no? El de Sudáfrica, 50 años, cambió. Es decir, ya la muerte no es un paro cardiorrespiratorio, sino un electroencefalograma plano. Está legislado esto ya desde el momento que la donación de órganos es un hecho
auspicioso, es un hecho que sirve, es un hecho que lo mejor que podemos dar es darnos nosotros mismos a otra persona para que sobreviva, especialmente en el momento de nuestra muerte. Pero, sin embargo, tiene una serie de detalles que hay que tener en cuenta, porque las legislaciones nunca son completas. Y para la legislación en general tiene que haber un tiempo, el paciente tiene que estar, ahí sí, alargándole la muerte. Lo habitual son personas que tienen accidentes. En este momento, en Buenos Aires, los principales donantes de órganos son los motociclistas. Más o menos se muere uno por día. Y en este sentido hay se puede hacer un documento en donde uno está de acuerdo con la donación de órganos, y otra posibilidad es que no tenga el documento. Desde hace poquito tenemos la ley que el que no tiene ningún documento en contra es un dador, independientemente de su voluntad previa. Esto es muy bueno para los cirujanos, los trasplantadores, y no es demasiado bueno para la sociedad en general, especialmente en nuestro país. Ha habido casos aquí. Hay una legislación que dice tiene que tener tantas horas, tiene que tener el electroencefalograma plano, no puede respirar por sí mismo, tiene que estar intubado y demás. Y sin embargo, ha ocurrido en Córdoba, no hace demasiado tiempo, ocurrió de personas que no estaban absolutamente dentro de estas consideraciones de la ley, y sin embargo fueron utilizadas para el trasplante de órganos. El médico no puede estar complicado en ninguna forma con el medio ese que está dentro del donante o dentro del receptor. Tiene que estar absolutamente afuera. Tiene que ser absolutamente un testigo, si cabe, un testimonio, pero no puede estar ni a favor ni en contra. Lo común es de personas fallecidas, también hay donantes vivos. Eso ya tiene menos problemática porque el donante vivo tiene una voluntad de donar. Habitualmente es una persona conocida del paciente, es una persona que quiere hacerlo, Hemos tenido muchísimos casos, ¿no? Y lo principal es, en primer lugar, que no se haga en menores de edad, porque en menor de edad no tienen posibilidad de razonar. Entonces lo ideal es que no se haga en menores de edad, excepto en menores de edad fallecidos, y con el permiso de los padres. Y después que no haya ningún tipo de actividad comercial alrededor. Es decir, no puedo yo, porque tengo plata, comprar un riñón a una persona que no tiene plata. Eso no tiene sentido humano alguno. Sin embargo, si ustedes van a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, hay una clínica puesta como las mejores clínicas norteamericanas que se dedica a trasplante de órganos. Te va, paga $10.000 y le ponen un riñón de un boliviano. Al boliviano seguramente los $10.000 no le llegan. Pero ocurre, conozco gente que lo ha hecho. Gente que tiene los $10.000, ahora no sé cuánto será, a lo mejor es más de $10.000, pero eso existe. Y un médico no puede estar involucrado en algo que viene de una transacción comercial. Es decir, el médico no, porque si no se está haciendo cómplice de un hecho aberrante, como es por necesidad que una persona done una parte de su cuerpo.
no tiene sentido alguno. Estos son algunos de los problemas que aparecen, lo mismo con los vientres alquilados, que se quiere hacer acá una ley en donde no figure para nada, que no puede ser un hecho comercial. ¿Quién va a conseguir una persona, excepto que sea algo muy, muy íntimo, una persona que se dedique 9 meses de su vida sin que se le pague? Es decir, en Estados Unidos está, pero está el pago evidentemente cerca. No tiene sentido no hacerlo sin pago. Lo que no tiene sentido es alquilar un vientre también. Decíamos, además, que no tiene que tener publicidad el hecho, ni antes ni después, porque es una circunstancia lamentable en la vida de una persona que tiene que ser mantenida en secreto. Y además, el hecho más importante seguramente es que haya una necesidad médica. Es decir, que el trasplante se haga porque realmente no hay otra posibilidad que esa. Lo digo por algunas circunstancias que pueden ocurrir. Le voy a decir una que no es de un trasplante. A un paciente mío que tenía un Holter, en el Holter tenía 7 extrasistolias ventriculares aisladas. Y un cardiólogo le dijo que él no lo podía dejar liberado a la muerte y que le tenía que poner un marcapaso ventricular, que costaba en ese momento 70.000 pesos, que eran muchísimos dólares. Es decir, eso es una de las posibilidades que existen. No todos los médicos, a pesar de sus juramentos, tienen una conducta ejemplar. Y eso hay que tenerlo presente, muy especialmente en estos casos de trasplante, en donde hay un intercambio personal que puede ser mancillado. Como ven, el final de la vida, que tendría que ser una cosa sencilla y que cuando éramos chicos nosotros ocurría en la cama familiar, rodeado de sus familiares queridos, en este momento es algo completamente distinto. Nadie se muere en su casa. Es más, si se mueren en su casa hay que hacer una autopsia porque se considera muerte dudosa. Todo el mundo se muere en una institución y seguramente lleno de tubos y de sueros y de antibióticos. La presencia del médico, la voluntad del médico y la conducta del médico son hechos fundamentales en esta etapa de la vida. Muchas gracias.